por cada testimonio, por cada circunstancia, por cada vida, por lo que el Señor sigue haciendo en medio nuestro. Vamos a abrir una porción en Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. Esta parte hace más calor que ahí, les aviso. Nos hace sacar sacos aquí. Filipenses 3, versos 7 al 9, primeramente. La palabra de Dios está lleno de exhortaciones, viva esperanza, advertencias, paso a paso. Y dice el verso 7 al 9, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Cuántas cosas eran para mí ganancia. Si empezamos a mirar la vida de este apóstol que nos habla aquí, tiene bastante ventaja en el judaísmo, el ambiente político de aquel tiempo. Aparentemente no era pobre, tenía todo. Y él se presenta ante la iglesia y dice, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Me gustó una expresión, una línea que leí esta mañana, decía, todo lo que no es eterno, todo lo que no es eterno, dice, es eternamente inútil. Sencilla expresión que dice mucho. Todo lo que no es eterno es eternamente inútil. Y Dios nos ha dado el privilegio, el discernimiento, el poder pensar y razonar y optar por lo mejor. Tenemos el privilegio de poder discernir y decir, este es mejor, este no tanto, este es peor, ¿verdad? Y el Hijo de Dios puede ser el Hijo sabio que toma la decisión por lo mejor. Y qué mejor por lo eterno, ¿verdad? Aquí nos trae esta palabra cuando dice con este mensaje, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Quién no quiere riqueza? ¿Quién no quiere fama? ¿Verdad? ¿Son eternos? Nada, ¿verdad? Nada es eterno ahí. Y como hijo de Dios estamos llamados a pensar en esto, pensad, dice la palabra. Meditad. Y ese es el propósito que el Señor sigue teniendo con nosotros. Cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Solo dar un ejemplo, mayormente persona que está detrás de un mostrador, y más todavía si tiene que ver con productos de consumo masivo, necesita abrir los domingos, ¿verdad? Es casi una presión fuerte. Tiene que abrir su negocio los domingos. Y le preguntamos, ¿y por qué abrir tu negocio los domingos? Porque los domingos gano doble, dice, ¿verdad? Cualquiera consume más un fin de semana. Y mirando la palabra de Dios dice que el Señor paga ¿cuántas veces más? 100 veces más. No solo doble, no es que solo compensa. Con lo que el que abrió la puerta de su negocio hoy para comerciar, por ganar doble, se le escapa algo que en la palabra de Dios dice 100 veces más aquí y la vida eterna en la venidera. Qué hermosa verdad. Vamos a ir encontrando la palabra cuando empezamos a buscar un poco más a profundidad. Y el verso 8 sigue insistiendo sobre este punto.
y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermosa referencia. Preciosa verdad que nos pone ahí bastante abajo, en humillación ante su presencia. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Y ya está el propósito. Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Delante de quien en días más, semanas, meses o años más, vamos a estar, dice la palabra de Dios, cara a cara delante de Él. No va a haber forma de eludir, no va a haber forma de buscar otro camino. Qué riqueza en la palabra de Dios para mostrarnos de aquí hacia adelante. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Tu único propósito sobre la tierra. Mi único propósito sobre la tierra, ganar a Cristo. Ella vino a dar pasos aquí, a identificarse inclusive con todo el mundo. Solamente necesito ahora identificarme yo con Él. Ella decidió por mí, necesito ahora yo decidir por Él. Por eso por todo el mundo murió, pero no todo el mundo está dispuesto a morir por Él. Verso 9 es otro tema muy importante. Y ser hallado en Él, porque esto va a ser inevitable, ser hallado en Él, encontrarnos con Él. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Qué le parece esta expresión? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Conocen gente que dice, yo no mato, yo no robo, yo no soy como otra gente, yo amo a Dios? Una vida moral y encima religiosa en muchos casos, doble, ¿verdad? La palabra dice, tú que dices de esta manera, necesitas a Cristo. Romanos 12 está esta expresión. Tú que dices que no se ha de hurtar, hurtas. En su descuido de moralidad y religiosidad no se da cuenta que la salvación es por pura gracia, no por moralidad, no por ley, no por obras propias humanas. ¿Recuerdan de aquel Saulo de Tarso? En cuanto a la ley decía él, fariseo. Y en cuanto a perseguidor, un celo único. Hasta llegó a perseguir a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dijo Jesús un día, ¿verdad? En su celo, hasta sin darse cuenta, perseguía a Cristo. Y ahora nos da su testimonio, su experiencia. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Al mundo entero le preguntamos, ¿usted cómo cree que va a ser salvo? Y hay que guardar la ley, dice, ¿verdad? Hay que guardar los mandamientos. Y otro va un poco más, dice, hay que guardar las tradiciones. Peor todavía. Imposible de ese modo. Porque el justo por la fe vivirá. No hay otra, es por gracia, no por obra. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. ¿Usted puede creer en Jesucristo? ¿Puede dar paso de fe delante de Él? Es la manera de comenzar con Él. ¿Cómo sigo más adelante? Y dice la palabra de Dios, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, así andad en Él. Así andad en Él.
Esta es la experiencia que tenemos aquí de la mano de este maravilloso apóstol que nos trae preciosas enseñanzas. Verso 17 en adelante, Filipenses 3:17. Hermanos, dice el apóstol, sed imitadores de mí, hagan como yo hice, hagan como yo hago. Sed imitadores de mí. Es el paso que necesito dar. Estoy invitado a dar este paso conforme a la palabra o según la verdad de Dios. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso necesitamos leer estos ejemplos, estos testimonios, verdades de la palabra de Dios para enseñarnos en este camino. El verso 18 es otra realidad fuerte, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. La iglesia sale desde Judea hacia afuera, se instala en un centro fuera de Judea, empieza a caminar fuera de ese ambiente donde era puro persecución y pura religiosidad. De ese ambiente donde tomaron a su Señor y le crucificaron. La iglesia salió fuera, dice su palabra. No quedó en Jerusalén viviendo siempre. La iglesia se desarrolló más fuera de Jerusalén que dentro. Y todos los que fueron esparcidos, dice, llevaban este mensaje fuera de Jerusalén. Por eso la invitación es, salgamos pues a Él, llevando su rechazo. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Y así dice su palabra. Tenemos esta invitación delante de Él, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Jesús estaba en la cruz y ya sobornaban a algunos soldados, ¿verdad? Para decir que Jesús no murió en la cruz, o que Él no resucitó, o que Él no hizo lo que hizo. Pagaron a los soldados que miraban toda esa escena, para que en lo posible puedan dar otro testimonio. Y es así hasta ahora. Aquí lo llama enemigos. A ver, anda muchos, de los cuales os dije muchas veces, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sigan atentos porque aparentemente la ONU respalda un mensaje que van a sacar, ¿verdad? Supuestamente una profecía de Enoch va a venir a desmentir toda la Biblia. Ellos van a tener la forma de sacar. Hay una profecía que menciona la Escritura, pero no está en la Escritura, la profecía de Enoch. Y ellos milagrosamente van a encontrar y van a traer a luz. Y había sido la Biblia, era pura mentira. Estén preparados porque a muchos van a hacer dudar y tambalear. Y quizás no solo eso, cuántas otras cosas. Enemigos de la cruz de Cristo. Cuando la iglesia se desarrollaba fuera de Jerusalén, los peores enemigos de la iglesia eran propios judíos llamados judaizantes. ¿Conviene aceptar a Jesús? ¿Conviene dejar a Moisés? ¿Qué estamos haciendo? No, hay que ir a Moisés, hay que ir a Moisés, hay que ir a Moisés. En Hechos 15 surgió un concilio para que quede bien definido puntos como eso. Hasta ahí la iglesia, parcialmente por el lado de los judaizantes, decía, si no guarda el rito de Moisés, no puede ser salvo. Hechos 15 puede leer, si quiere después, para conocer esa escena. ¿Qué pasó ahí? Hubo un concilio para que se aclare lo que venía pasando y cómo queda en definitiva. Y estos judaizantes
arrasaron iglesias enteras por donde Pablo el apóstol pasaba a fundar. ¿Recuerdan lo que pasó en Galacia? La carta a los hermanos de Gálatas. Pablo, el apóstol, dice, dejaba instrucciones que es sencillo paso de fe y por gracia. Y los judaizantes volvieron a judaizar. Volvió a llevar hacia el antiguo pacto. Y la palabra dice que ya estamos bajo un nuevo pacto. Enemigos de la cruz de Cristo. Si supuestamente hay nuevas profecías, nuevos libros de literaturas que muestran que Jesús y Mahoma, algo así, que Jesús y un tal José Smith, Jesús y fulano, hay un solo mediador, ¿verdad? Entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Nadie va al Padre sino por mí. Porque separados de mí, nada podía hacer. Uno nomás. Uno solo. Por eso tenemos también la simplicidad y la sencillez del Evangelio de Cristo. Es bien sencillo, no hay nada para confundirnos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es resurrección. ¿Qué más? Es la palabra, es el creador, es el buen pastor, el gran pastor, el príncipe de los pastores. Único, no hay para errar, no hay para confundirnos. Pero tiene mucho enemigo. En aquellos tiempos fueron bastante y en nuestro día, en nuestro tiempo, ya tiene hijo y nieto y bisnieto y todo. Los que rechazaron a Jesús se multiplicaron a montones. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Verso 19, como no sabemos, la palabra de Dios nos asegura. El fin de los cuales, porque nosotros no vemos, parece que prospera y parece que le va mejor inclusive. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. ¿Se entiende, verdad? Cuya gloria es su vergüenza, ¿no? Antes dice, cuyo Dios es el vientre. ¿Conocen gente que da así una tocada por aquí? Todavía ni tiene hambre, ya está teniendo hambre otra vez. Glotones ociosos le llama la palabra. Y dice aquí en el verso 19, cuyo Dios es el vientre. Una expresión vulgar es ya huban de ya aprovechar. Así dice. Y en el dicho bíblico es comamos y bebamos, que mañana moriremos y opa, termina todo. Cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Cualquier cosa que no es eterno. Todo lo que no es eterno es aquí. Va a pasar por fuego, dice Pedro y Mateo también. Solo piensa aquí. Leíamos una referencia inicial de Hebreos donde dice que tenemos un camino nuevo y vivo, tenemos un gran sumo sacerdote. El precio para transitar por esa ruta ya está todo pagado, no tiene ningún peaje. Nada para pagar adicional. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Una super carretera, ¿verdad? Guache no hay en esa carretera. Nada para entorpecernos hasta arriba. Pero dice la palabra de Dios, no eche a la mano derecha ni a la mano izquierda. No tome dirección incorrecta de lo que Dios ya había determinado. Ni a la derecha, ni a la izquierda. El mundo está lleno de gobiernos de derecha o izquierda, ¿verdad? ¿Cuál es mejor?
Ni idea tenemos, ¿verdad? Al final no sabemos si es mejor la derecha o si es mejor la izquierda. Dios dice, ni lo uno ni lo otro. Dios nos pone en una super carretera. Conforme la palabra de Dios es Dios del futuro, ¿verdad? Y siempre al hombre le dificulta mucho el futuro. Le preocupa mucho el futuro. Pero podemos estar seguros que nuestro Dios ya está ahí, esperándonos. Está ahí seguro. Va a abrazarnos apenas llegue el tiempo. Y va a decirnos, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo puede decir la otra expresión? ¿Cómo dice la otra expresión? Siervo malo, negligente. Vamos a rendir cuenta primero. Algo así indica la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Gracias al Señor por su preciosa verdad que va avisándonos y mostrándonos la verdad y la importancia de nuestra estadía aquí y cuál es lo mejor para nosotros. ¿Qué tal es por los caminos por donde usted se mueve? ¿Hay alguna atracción o distracción a la derecha o a la izquierda? Algo que es común desde la antigüedad y algo notable. Miles y cientos comenzaron el camino de Dios y volvieron atrás, dice la palabra. Dejaron el camino recto. Me dejaron a mí, dice Dios. La experiencia vez tras vez. Y en nuestro tiempo bíblicamente va a estar de moda. Por eso dice la palabra de Dios, tiempo de apostasía. ¿Qué es tiempo de apostasía? Ayer vivía por fe, ahora si no veo, no creo. Si no toco, no creo. Ese es típico del paraguayo. Si no toca, él no. Y quizás en tantas otras vidas en el mundo. Sin embargo, Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Dichoso los que no vieron y creyeron. Esta es la manera bíblica. Y es lo que queremos aprovechar. Versos 20 y 21. Aquí de Filipenses 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Repito, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En cuanto a nuestra ciudadanía aquí es diversa, ¿verdad? De diferentes nacionalidades estamos, seguro. Pero nuestra futura ciudadanía, uno, si hemos abrazado a Cristo de corazón, como nuestro Señor y Salvador. Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Un solo Salvador, un solo Señor. Verso 21, para conocer tu futuro y mi futuro, para saber qué del mañana. ¿Qué pasa cuando termina aquí nuestra fecha de vencimiento y vamos? Me gustó una expresión de un hermano en algún momento. Usted dice una fecha de vencimiento, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando llega tu fecha de vencimiento? ¿No hay nada que hacer? ¿Sí? Para cuando llegue esa fecha de vencimiento en tu vida, en mi vida, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que quiere tender hacia la derecha o hacia la izquierda, porque hay bastante distracción cualquiera de ambos lados. Un cuerpo fracasable, humillable, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra,
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué les parece esa expresión? Va a cambiar tu cuerpo, va a cambiar mi cuerpo. ¿Qué clase de cuerpo? ¿Con qué apariencia? ¿Qué tono va a tener nuestro cuerpo? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esta es la misma expresión del comienzo cuando decía, sea la luz, y fue la luz. ¿De la nada? Sí, de la nada. Gracias a Dios. Esta es su verdad. Esta es su palabra. Esta es la riqueza que nos ha quedado para disfrutar de esta maravillosa y preciosa obra, conforme al plan y propósito de Dios. Nos hizo ciudadanos celestiales para que usted y yo hoy estemos buscando a Dios. Para que si tenemos una oportunidad más, estemos de vuelta en los siguientes cultos y mirando hacia el lugar correcto. No mirando las cosas que se bendicen. ¿Y por qué? Son temporales. Y las que no se ven son eternas, dice la palabra. Pero nuestro problema es si no veo, no creo. Y no vemos aquellos. Solamente vamos a seguir por fe. Gracias a Dios por cada bendición que encontramos en su palabra. Hebreos el capítulo 10. Hebreos el capítulo 10. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Pero dejó un camino para que podamos sostenernos en ella, para disfrutar de toda esta riqueza, conforme a su palabra. Verso 37. Desde el verso 36 mejor. Porque os es necesaria la paciencia. El frío es fuerte, ¿verdad? Tenga paciencia. Hubieron muchos fríos, igual como esta. Y quizás vendrán otros todavía. Tenga paciencia. El verano es cada vez más fuerte, ¿verdad? Decía un hermano, el infierno va a ser más fuerte. Ahí va a ser ahí sí va a ser horrible. Vayamos a paso de fe en Cristo. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿qué dice? Obtengáis la promesa. ¿Cuáles? No va a ser suficiente hoy ni la semana si vamos a disfrutar de todas las promesas que indica la palabra de Dios. Pero me gusta un resumen en donde la palabra de Dios dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Además de todo lo que puede mostrarnos por la palabra, nos dice, y en realidad eso es poco todavía, hay mucho más que eso. Riquezas de la palabra de Dios para cada vida, para cada corazón que desea disfrutar de estos hermosos momentos y tiempos. Tenga paciencia todavía. Tenga paciencia, hermano. El Dios de la paciencia es nuestro Dios. Puede guiarnos pacientemente, como ha guiado a tantos siervos y siervas hasta este tiempo. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere de esa vida de fe, no agradará a mi alma, dice aquí. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Ya perdí la paciencia, ya no quiero más. Hace poco leíamos de un profeta que oraba ferviente y poderosamente ayer. Ora a Dios para que le quite la vida. Quítame la vida. Ya no puedo más. Basta ya.
¿Qué vamos a decirle nosotros a Dios? Basta, Él es soberano. Él sabe todo lo que va a hacer, lo que debe hacer. El profeta Elías fue aquel que dijo a Dios: basta ya, Jehová, quítame la vida. Dice la palabra de Dios: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá. ¿Recuerdan de Elías después de esa escena? Un poquito más adelante vino un torbellino, le llevó en un hermoso arrebatamiento en aquel tiempo. Cuando decía a Dios: basta, ya no quiero más, le está diciendo también a Dios: no quiero el arrebatamiento, no quiero ser arrebatado. Es duro cuando nos rebelamos, ¿verdad?, al soberano. Puede ser muy duro más adelante, mucho más duro de lo que podíamos esperar. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hablábamos de la expectativa de vida no hace poco, y puede ser que por la gracia de Dios me alcance unos 10 años, 15 años más, bíblicamente hablando. Esto es bíblico. Por ahí tengo unos 10, quizás 15 años lúcido. ¿Es mucho o es poquito si el Señor no viene todavía? Hasta aquí, como suelo decir, los 60 me llegó volando. En un cerrar y abrir de ojos, 60. Hace poco tenía 30, ahora tengo doble de los 30. Y para los que tienen 30 hoy, hace poco nomás era niño, ¿verdad? Hace poco era un adolescente. En poco tiempo más usted llega a 60, si Dios añade todavía tiempo. En un ratito pasamos todo lejos. Hasta los planes de Dios dejamos de hacer. Os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta es la verdad de Dios. Esta es la expresión de mi Dios. Y así desea alentarnos todavía. Dice el verso 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Que se me va de la mano si no tengo más esperanza. Galardón grande, dice Dios. Y yo sé que este Dios no miente, ¿verdad? La cual Dios que no miente, dice. Y se me va de la mano galardón grande, en un descuido. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Qué tal si viene de aquí a unos meses? Algunos años, y ya está ahí. Y justo nos dimos de licencia y salimos a la derecha o a la izquierda. Porque solimos pedir licencia a Dios. No nos da, pero igual salimos. Igual optamos por lo nuestro, ¿verdad? Y muchos dicen, voy a salir un ratito. Y no volvieron más. Gracias a Dios por el hijo pródigo de Lucas 15. Le pide a su padre toda su herencia. Porque él se va a ir por su cuenta. Él sabe lo que va a hacer. Él necesita un poco de recursos y ya termina pobreza. O pa moriajú. Yo siendo joven quiero aprovechar todo lo que tengo, papá. ¿Qué dijo su papá? Le dio todo, ¿verdad? Y se fue. ¿Cómo volvió? Tenemos experiencias claras. Pero gracias a Dios, nuestro Padre es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Lo penoso es que volvió con vestidos rotos, ¿verdad? Ese es bastante penoso. ¿Y qué tal si mientras estamos alimentando cerdos viene el Señor? Porque el día y la hora dicen, nadie sabe, un poquito y el que ha de venir vendrá. No va a tardar. En mi cuerpo, esta carne dice, sí va a tardar. Sí, acá tenés mucho para disfrutar todavía. Eso es lo que dice aquí. No, Jesús nunca no vino. En la misma escena como escuchamos anoche, cuando Noé edificaba, construía el arca. Venga a este arca, vengan aquí. Van a ser salvos si vienen.
porque va a llover 40 días y 40 noches. Nadie se va a salvar si no entra en este barco. Es la misma expresión para ahora. Qué loco ese Noé. Ese era el mensaje, por lo menos por 80 años como mínimo. Qué loco ese Noé. Más adelante había sido qué sabio ese Noé. Y así nomás. De la misma manera, hermano, estamos siendo avisados. Jesús mismo dijo, va a ser como los días de Noé. Va a ser como los días de Lot. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dios hablándonos al corazón, a través de su palabra, a través de su maravillosa verdad. Hebreos 11, aquí mismo, Hebreos 11, versos 15 y 16. Nuestro mentor es Abraham, si vamos a usar una expresión también. El que debe interesarnos y conocer con claridad cómo se conducía, cómo se manejaba, es lo que conforme a la palabra de Dios presenta a Abraham y Sara como familia. Y dice el verso 15 y 16, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Inclusive intentó en algún momento. Fue a Egipto, por ejemplo. Dejó de vuelta la tierra prometida y fue a Egipto. Dejó la iglesia y fue al mundo. Esa es la expresión para nosotros. Dejó la casa del Señor y se fue a jugar. Se fue a disfrutar. Un hermano evangelista que nos ayudaba mucho por acá decía, no voy a orar más por los que necesitan y dice que van a servir al Señor. No voy a orar más por ellos. Se enojó. Porque oró fielmente por una familia y una joven o más de uno se liberaron, estaban en cama, estaban todos atados, se liberaron y luego le dice, te esperamos por la iglesia. Eran de su barrio, dice. Y no venía a la iglesia, no venía a la iglesia, no venía. Después de un milagro que contaba de una gracia de Dios en medio de esta familia. Y dice, visité a la familia y le encontré a la mamá y le pregunto, dice, un fin de semana, ¿y tus hijas dónde están? Y hace mucho pues no bailaban más y fue a entrenar su nueva pierna. Qué bárbaro. Eso es lo que somos capaces, de hecho que es lo que está en nuestro antojo. Hace mucho no podía moverse más y se fue a moverse un poquito. Cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, dice, y enseguida servía a Cristo. Porque si no nos volvemos enseguida puede ser un chao definitivo, ¿verdad? Porque Jesús dice, sin mí, nada podéis hacer. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Usted y yo hoy podemos anhelar lo mejor, hermanos. Tenemos el privilegio y la bendición de poder escoger lo mejor. Tenemos la maravillosa gracia de Dios y los brazos potentes de Dios aquí abajo para ayudarnos a escoger lo mejor. Anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos hacia esta dirección. Haya aún paciencia en tu corazón, hermano. Amor al Señor. Amor a su propósito. Anhelaban una mejor, esto es celestial. No vamos a encontrar ni a la derecha ni a la izquierda. Aquí. Un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Y dice, podemos presentarnos allá, dice, en el lugar santísimo, conforme a la gracia de Dios por la sangre de Jesucristo. La maravillosa verdad divina. Gálatas 4:8, ya pasamos todo nuestro tiempo. Quiero leer nomás 2 referencias, por lo menos para terminar. No estoy diciendo 2 versículos, 2 referencias.
Gálatas 4, pero ya igual, no vamos muy lejos. Dice aquí 8 al 11, a ver si alcanzamos a leer todo. Gálatas 4, 8 en adelante. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Así estábamos todos, y muchos hasta este día, sirviendo a los que por naturaleza no son dioses, sino creación. Mas ahora conociendo a Dios, más bien siendo conocidos por Dios, esto es lo correcto. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dios dice así. Débiles, pobres, insignificantes rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar. ¿Recuerdan algunos hijos, alguna familia dice, yo no voy a cambiar de religión? ¿Verdad? Mis padres estuvieron en tal y tal cosa. Yo voy a morir ahí. Qué necedad, ¿verdad? Porque Dios no dice eso. El verso 10 dice, guardáis los días. No, hoy es día santo. Hoy es Semana Santa. ¿Hay semana más santa que otra, bíblicamente? No. ¿Y por qué no? Porque el Dios Santo está en medio nuestro todos los días. ¿Sí? Aquel, nuestro maravilloso Señor y Salvador, dijo, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Todo el tiempo de Semana Santa entonces, ¿verdad? No hay indicación en la palabra que hay una semana más santa que otra. Por eso dice aquí, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. El verso 11 es lo que todo obrero tiene como quebranto sobre su corazón. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Es el peligro, haber trabajado tanto y no hemos avanzado de la manera como Dios ha deseado hacer. Queremos disfrutar de riquezas de bendición, no queremos sufrir pérdidas mañana. Por eso hablamos de corazón la palabra. Invitamos a que usted abrace la verdad de Dios. Disfrute de la verdad de la palabra de Dios, de la verdad del Evangelio de Cristo. Juan 12, con esto sí terminamos. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, aquí hablando el mismo Jesús. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si usted dice que sí a Jesús, va a ser evidente, se va a notar, se va a ver, no vamos a poder negar. Dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Vamos a estar mirando en otro momento acerca de ciertas pérdidas, como la que leímos en Gálatas 4. Y un poquito más adelante le dice, de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Así dice la palabra. Una caída es una pérdida bastante fuerte e importante. Queremos más bien optar por los beneficios. ¿Cuáles? Inmensa para mencionar todas. Esta es una de ellas. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Qué les parece ese beneficio?
tener la honra del Padre. Porque ¿qué pasa si usted no sirve a Jesús? ¿Va a tener la honra del Padre? Porque aquí dice, si alguno me sirviere, no todos toman esa decisión. Mi Padre le honrará. Qué hermosa riqueza. Paso a paso en la palabra de Dios. Deseamos que al fin de los días usted, junto a los santos, estemos llenos de beneficio de la gracia de Dios. No con pérdidas y más pérdida que va a ser bastante bien cuantificable mañana. Hoy no vamos a poder saber, medir, sumar, restar, esto es así, esto es allá. Pero mañana va a ser grande la diferencia. Recuerda esa parábola de Lázaro y aquel hombre rico. Es grande la diferencia. Y dice el hombre rico a Lázaro, vení, mójame por lo menos con el dedo mi lengua. Y le dice, hay una gran cima entre aquí y donde están. No hay forma de llegar allá. Hay cosas que va a ser sorpresas inmensas en el futuro. Va a haber bastante susto en el futuro para muchos. Además de la gloria que van a disfrutar también otros tantos. Cosa que ojo no vio, todavía va a existir, vamos a ver. Vamos a notar y quizás va a ser una realidad. La gloria como la pérdida en otra vida. El Señor es sabio, suficiente para guiarnos todavía en su buen camino. Puede revelarnos con claridad la obra de su gracia y su propósito eterno para cada vida. Él puede revelarnos con suficiente claridad cuántos dones ha puesto en tu vida. Él puede revelarme con claridad cuáles son los dones que puso en mi vida, que necesito volver a invertir en su obra, volver a hacer uso en medio de su pueblo o en medio de mi familia. Él sabe, conforme a su propósito, puede guardar y guiar cada vida. Un testimonio de un minuto y poco. Pensando que tenía que casarme cuando todavía era joven, decía, ¿cómo quiero conocer la Escritura? ¿Cómo quiero conocer la Biblia? Porque si me caso, voy a querer enseñar a mis hijos la palabra de Dios. Voy a querer guiarle en el camino del Señor. No sabía que iba a tener una familia más grande de lo de casa. Y gracias a Dios si Él hace así. Pero en el camino vamos encontrando las realidades que Dios ha preparado para cada vida. Si los dones que el Señor puso en tu vida es más que de otro, la exigencia va a ser más para usted que a otro, ¿verdad? Si Dios te dio menores en cuanto a compromiso y responsabilidad, su exigencia va a ser menor contigo. Pero necesitamos saber. Y aquel quien nos dio puede revelarnos, puede aclararnos. El Señor nos bendice, hermanos, muy ricamente. Amén.